Un saludo amigos, una entrevista más en Tercer Fútbol, un nuevo personaje en nuestra revista digital, un nuevo futbolista en este caso, ya retirado, una gloria del fútbol ecuatoriano que nos acompaña en nuestro sitio web, Juan Carlos Burbano. Juan Carlos, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a Tercer Fútbol. Hola Martín, buenos días, muchas gracias por la oportunidad y listo para conversar de lo que nos gusta, que es del deporte, del fútbol. Así que muchas gracias por la invitación. Juan Carlos, vamos desde el inicio, vamos desde cero, por decirlo así. ¿Cómo se da tu relación con el fútbol? ¿Cómo inicia el amor por este deporte? Desde niño creo que la pelota siempre tiene un imán para los niños. A mí me tocó estar con la pelota desde más o menos 5 o 6 añitos y poder jugar a veces en un parque, en el jardín, en la vereda de la casa. Con mi hermano menor también era mi compañero de juego del fútbol. Y después tuvimos la oportunidad de estar en el colegio. En el colegio tuvimos un gran entrenador que desde cuarto o quinto grado ya nos hacía competir en el Coliseo Julio César Hidalgo, en lo interescolar, en el fútbol salón. Entonces ahí ya pudimos dar los primeros pasos. Después en el colegio el fútbol intercolegial y 11-11. Y también teníamos un parque cerca de la casa en el Batán. Ahí jugábamos las tardes con gente mayor, había mecánicos, había albañiles y jugábamos con gente mayor. Eso nos sirvió de mucho también esa época en el barrio. Y después jugué yo dos años en una liga barrial cuando me gradué y después intenté ser profesional. Y entonces ahí se puede decir, cambió todo porque ya ser profesional es distinto, pero desde chiquito con el balón. Es decir, tú no hiciste un proceso, por decirlo así, de inferiores. No, no hice porque realmente tuve la oportunidad de estar en el colegio con Gustavo Rueda. Él es un gran entrenador que hasta ahora tiene una academia de fútbol y él nos educó, nos formó, nos hizo enamorar del fútbol y realmente las bases que él nos dio fueron muy buenas en la parte técnica, sobre todo de respeto al balón, de respeto a la cancha, de respeto al fútbol. Así que nos formó muy bien y se complementó con esto que te digo, del barrio, el fútbol barrial también, la calle un poco. Todo eso sirve para después en el fútbol profesional pasar la prueba. Justamente, debutas en Universidad Católica a finales de los años 80. ¿Cómo es ese salto al profesionalismo, pasar del fútbol barrial al fútbol de estadio, de público? Es un cambio total porque tienes que entrenar todos los días y claro, yo tenía que pedirle permiso a mis papás porque ellos querían que estudie, y lo cual yo estaba también de acuerdo, pero ya con el fútbol se complicaba, entonces llegamos a un acuerdo de que yo nunca iba a dejar los estudios. Entonces así tenía el permiso de ellos. Entonces en el debut, en el año 89, ya entrenábamos todos los días y el profesor Juan Ramón Silva me abrió la puerta. Entonces yo seguí estudiando ya en AESPE, en Ingeniería Comercial, en forma presencial, y a la final pude manejar las dos cosas. Entonces, claro, el fútbol profesional es totalmente distinto porque ya tienes que tener una responsabilidad de comida, de descanso, de entrenamiento. Los fines de semana se acabaron las fiestas, la salida con los amigos. Entonces, yo decidí darle todo al fútbol en cuanto a disciplina, en cuanto a todo lo necesario para estar bien. Y eso al final da resultados. Porque realmente en estos tiempos, por ejemplo, no cuidarse, estar mal físicamente, no puedes llegar a ser profesional. Entonces, creo que eso fue importantísimo para ya dar ese salto a ser un profesional del fútbol. Y aparte te pagan, entonces es una profesión muy linda, ¿no? Juan Carlos, ¿cómo recuerdas tú ese debut en Universidad Católica, ese primer partido, el ya estar en un campo de juego, en un partido oficial, por decirlo así? Había unas 30 personas en el Atahualpa, ¿no? Había mucha gente. Y entre esos estaba la familia. Jugamos contra Deportivo Quevedo. En ese Deportivo Quevedo estaba Robert Burbano, con el cual después fui compañero. Entonces, fue un debut muy chévere, pisar el Atahualpa, jugar ahí, realmente fue muy bonito. Eh, Creo que empatamos o ganamos 1-0. Eh, Eso fue a finales del año 89. En el Católica estaba en la Serie B, entonces había que subirle. Entonces ahí tratamos de hacer una buena campaña ese resto del año 89, pero después en el 90 realmente la Católica armó un equipazo y a la final se logró el ascenso. Juan Carlos, luego tienes un breve paso por Deportivo Quito. ¿Qué recuerdos tienes del equipo Chuza?
En Católica en ese tiempo no había complejo deportivo y nosotros entrenábamos a veces en la Carolina. Eh, los árboles eran como estacas o como los arcos, entonces no teníamos muchas comodidades para entrenar. Inclusive Católica a veces quedaba debiendo un sueldo, dos sueldos, tocaba estar pidiendo que nos paguen. Pero cuando se da el salto al Deportivo Quito fue un cambio importante porque el Quito ya tenía un complejo deportivo, ya nos podíamos concentrar antes de los partidos para tener las comidas ahí también, la concentración, la cancha propia. Entonces sí fue un cambio importante de pasar de la Católica que tenía todas esas deficiencias en la parte estructural, organizativa, al Deportivo Quito que estaba más organizado. Entonces fue un gran salto. Me costó al principio, el primer año casi no jugué, había varios jugadores de mi puesto, pero el segundo año el profesor Bataini, eh, después de haber jugado bien un partido, él me hizo como una broma. Él daba la lista de los titulares. Yo pensé que me iba a confirmar porque jugué bien, pero no me convocaba y ya estaban 10. Y a la final, al nombrar el número 11 me queda viendo así de reojo y me dice, bueno, ven, sí, sí vas a jugar, sí vas a jugar. Ya estaba sufriendo, me dice. Y digo, sí, profe. Me dice, y no solo vas a jugar, sino vas a ser capitán. Y me dio la cinta de capitán, así, de un salto. Entonces me sorprendió y ahí fui capitán del Deportivo Quito el resto del año. Y creo que gracias a eso también después se dio el salto al Nacional, ¿no? Justamente ese gran salto en el Nacional, equipo en el cual eres uno de los referentes históricos. ¿Cómo se da la llegada al Nacional y cómo son esos primeros años en donde incluso hay un campeonato en el año 96 con el equipo de los puros criollos? Fue un intercambio de jugadores. De Nacional vinieron al Deportivo Quito el Bolívar Mosquera y Cherres, dos muy buenos jugadores. Y al Nacional fuimos José Luis Pavón, el centro delantero, y yo. Y Nacional también trajo como contratación también a Pietro Marcetti. Estaba el profesor Polo Carrera. Entonces, en Nacional también fue difícil los primeros años. Nacional un equipo grande, con grandes jugadores. Ahí estaba Pachaco Castañeda, estaba Constante, Simón Ruiz, estaban varios jugadores importantes, estaba Lautaro Chiriboga, estaba Juan Carlos Garay. Entonces al principio me costó inclusive que grupos abra un poco las puertas para uno entrar a integrarse en el equipo. Giovanni Ibarra, Clever Chalá fueron los que primero me dieron esa oportunidad, pero fueron años difíciles porque no jugaba tampoco. Entonces, siempre al principio, a los jóvenes de hoy, es eso, no hay que pasar por una especie de espera, de paciencia, de ganarse el grupo, de ganarse a tus compañeros, de demostrar quién eres, para ser aceptado en el grupo y luego tener la chance de jugar. A mí me costó 2 años en el Nacional, 94, 95, casi no jugar. A final del 95, con el profesor Pablo Massa, yo me acerqué y le dije qué me faltaba para jugar. Entonces, él por esa pregunta que yo le hice, tal vez vio que estaba con ganas, entonces se abrió una puerta de lateral derecho, porque Pepe Carcelén se lesiona. Entonces ahí jugué de lateral derecho en el año 96 y ya no me sacó nadie. Fui titular ese año y quedamos campeones. Entonces, después del esfuerzo, después de tener paciencia, de también saberte ganar a los compañeros, creo que uno se gana un puesto en el equipo y se abren las puertas. Entonces, siempre hay que pasar por ese momento de sufrimiento, se puede decir, para después tener la alegría. Entonces, así quedamos campeones en el 96. Justamente, ¿cómo fue ese año 96? Un gran equipo, nombres importantes en el Nacional, como ya decías, Giovanni Barra, Clever Chalá, si mal no recuerdo, Wellington Sánchez, del Team Delgado. Ese equipo nacional que queda campeón en el 96, ¿qué recuerdos te trae a la memoria? Recuerdo que hicimos un gran grupo, sobre todo nos unimos y claro, ahí estaba Clever, estaba Giovanni, estaba Simón Ruiz como capitán, estaba el Pachaco, estaba Constante, como decía, estaba Lupo Guerrero, un excelente jugador y gran persona, también un líder ahí. Estaba Giovanni Mera, estaba el Team Delgado, estaba Chacha de la Cruz también. Entonces hicimos un gran equipo, estaba Franklin Anangonó también, Listron Valencia, Grupo Quinteros. Hicimos un gran equipo, nos unimos y creo que eso es la base para lograr cosas.
en el fútbol de conjunto, en el deporte de equipos, creo que la unión es súper importante. Entonces, eso es lo que más recuerdo. Y el campeonato se dividió en dos fases. El campeón de la primera fase y el campeón de la segunda fase. Entonces, nosotros fuimos campeones de la primera fase a los 6 meses y después jugamos la final contra Emelec, que fue el campeón de la segunda fase. Y jugamos en el en el modelo, la final de ida. Y allá ganamos 2-1. Y acá venimos y confirmamos nuevamente esa victoria acá en Quito y logramos ser campeones. Entonces fue lindísimo ese año. Justamente, Juan Carlos, partiendo de ese campeonato, de una época en la que el Nacional estaba acostumbrado de alguna forma a tener grandes equipos, grandes jugadores, obtener títulos, ¿cómo vives tú o lo miras ahora a la situación actual del Nacional? En Serie B, quizás parece que va a ascender, pero no deja de ser una situación que por ahí no es nada común en el Nacional. Con mucha tristeza porque Nacional, si hubiera realmente invertido bien el dinero que generó con la venta de jugadores, realmente Nacional tendría un complejo deportivo espectacular, tendría una organización, una estructura muy, muy buena, pero ese dinero no se invirtió, no se sabe dónde está. Entonces realmente han pasado grandes jugadores. Un ejemplo es Antonio Valencia. Solo con lo de él nomás ya el complejo sería distinto. Y de ahí Chucho Benítez, Alejandro Castillo, David Quirós, Santiago Morales, Cristian Lara, Guagua, muchísimos jugadores que realmente, eh, si Nacional hubiera invertido bien ese dinero, sería otro cantar, pero las malas administraciones detienen hacia el equipo. La actual directiva también cometió muchos errores del año pasado. Entonces, sí es una pena, una tristeza. Creo que Nacional tiene que actualizarse en el manejo de su organización, tener un departamento de recursos humanos, de marketing, de relación social con los jugadores. Entonces, realmente, esa falta de profesionalismo en cuanto a ser directivo de fútbol, creo que el Nacional le tiene así. Siempre es bueno asesorar con gente que haya jugado fútbol y juntos sacar al equipo adelante, pero hasta ahora no se ve una respuesta. Los chicos de este año han hecho un gran esfuerzo, muchos partidos en seguidilla, no tienen cambios, han hecho una gran campaña, están a punto de lograr una hazaña, se puede decir, porque con 16 jugadores inscritos, 17 jugadores inscritos, lograrlo sería espectacular. Pero faltan 4 o 5 fechas, entonces Nacional esperemos que pueda mantenerse ahí y pueda ascender. Y el rato de ascender, que haya un proyecto importante para que Nacional no vuelva a bajar. Eso sería la clave. Entonces, creo que jugadores interesantes han salido este año, ojalá puedan seguir en el equipo y les prometo que Nacional les podría dar muchas alegrías si se quedan ahí, porque Nacional es un equipo que da gloria. Juan Carlos, para cerrar el capítulo del Nacional, yo recuerdo tu último partido en el Atahualpa, justamente enfrentando a Liga de Quito, que es un rival importante para el Nacional, un empate a 1 en abril del 2004, si no estoy mal. ¿Cómo se vive ese último partido? ¿Qué pasa por la cabeza en ese último cotejo que uno ya sabe que van pasando los minutos y se va terminando el partido? Es una mezcla de sensaciones. Por un lado, claro, tomas la decisión ya de retirarte y estás seguro de eso. Y por otro lado, claro, es una tristeza porque sabes que es el último partido, la última vez que pisas del Atahualpa, la última vez que te vistes con esa camiseta. Entonces son sentimientos encontrados. Pero creo que uno tiene que tomar esa decisión bien pensada, analizada, planificada, con un proyecto ya encaminado, para que no sea tan doloroso. Dejar el fútbol es muy doloroso y si uno espera que un directivo, que la hinchada, el periodismo te retire, más doloroso todavía. Entonces es mejor tomar la decisión uno. Y para eso hay que planificar antes, no cuando tienes 35, 36, sino cuando tienes 30, tal vez, ya tener un proyecto de vida después. Tal vez hacer un curso de entrenador, tal vez estudiar o seguir, no sé, en otro oficio, en otra carrera, pero ya tener un proyecto. Entonces esa noche fue especial. Me acuerdo que el estadio estaba lleno porque había un doblete y fue emocionante. Logramos empatar, así que recuerdo siempre esa noche. Giovanni Ibarra tuvo un gesto muy lindo conmigo también esa noche, como siempre él conmigo ha tenido detalles muy chéveres. También le pude dejar la camiseta a Antonio Valencia y después de Antonio Valencia uno nunca se imaginó lo que iba a lograr, ¿no? Estar 10 años en Inglaterra, sensacional. Entonces muy bonita esa noche, muy buenos recuerdos.
Juan Carlos, vamos a otro capítulo quizás que es muy importante en tu carrera, que es la selección ecuatoriana de fútbol. Tú fuiste una de las piezas que conformó esa eliminatoria al Mundial de Corea-Japón, el primer mundial al que Ecuador clasificó. ¿Cómo viviste todo ese proceso? ¿Qué se sintió ser parte de ese grupo y jugar varios partidos que nos dieron la clasificación al primer mundial en Asia? Creo que eso es lo que te lleva cuando amas a tu equipo, donde juegas y tratas de siempre rendir ahí bien, ser titular, resaltar ahí. Esa es como una vitrina y la vitrina es que puedes llegar a la selección o puedes llegar a jugar en el extranjero. En ese tiempo todavía jugar en el extranjero no era tan conocido, se puede decir, salvo Aguinaga, el Team Delgado que estaban en México. Pero el llegar a la selección fue lo máximo gracias al Nacional. Al principio con Maturana no logramos clasificar a Francia por pocos puntos, pero después llegó el bolillo y a mí me llegó la convocatoria a la etapa de revanchas de esa clasificación. Y realmente había un gran grupo también. El bolillo rompió este regionalismo que había. Nos llevamos bien, nos unimos todos y creo que esa fue la base para lograr la clasificación. Ganamos partidos importantes. Había muchos líderes en ese equipo. Ceballos, Iván Hurtado, Poroso, Ulises, Tenorio, Obregón, Aguinaga, Méndez, El Team. Realmente había un grupo de muchos líderes. Esos líderes realmente pusieron al servicio del Ecuador todo su personalidad, su carácter, su juego. Y eso creo que nos llevó a ser un equipo realmente de compañeros, de amigos. El Bolillo decía que había que llevarse bien con los compañeros y que había que quererle al compañero y que admirar al compañero. Y eso lo logramos. Creo que eso nos llevó a clasificar por primera vez. Fue hermoso, inolvidable haber clasificado por primera vez a un mundial. ¿Cómo viviste ese último partido previo a clasificar que fue con Uruguay en el Atahualpa justamente en noviembre del 2001? ¿Cómo fueron las vivencias? ¿Qué recuerdos tienes de aquel cotejo histórico para el fútbol de Ecuador? Yo estaba en la banca, algunos estábamos en la banca, y claro, desde ahí se sufre más. Me acuerdo que Uruguay tenía que ganarnos para clasificar. Nosotros con el empate ya estábamos adentro y ellos se pusieron en ventaja. Pero después Aguinaga entró y eso se pase y Caviedes hizo el gol de cabeza y fue emocionante. Me acuerdo de la salida desde Parcayacu, veníamos en el bus con la prensa y la gente salía de los almacenes, de todas las casas a saludarnos y a pedirnos que clasifiquemos por primera vez. El bus casi no podía caminar en las Naciones Unidas por el río de gente que había. Entonces va creando un compromiso, un ambiente de mucha responsabilidad porque la gente quería que les demos esa alegría. Cantar el himno, ver el estadio amarillo, fue hermoso. Y luego la clasificación y el festejo. Me acuerdo que nos dimos una vuelta olímpica, como si hubiéramos quedado campeones. La gente estaba feliz, no se quería ir a la casa. Y después en el camerino todo era alegría, satisfacción. Era algo imposible en esas épocas que logremos una clasificación, pero lo logramos. Y creo que el compañerismo quedó para siempre, porque hasta ahora tenemos un chat donde nos hablamos. Y hace poco hubo una especie de diálogo entre varios ex compañeros con el bolillo, inclusive en la hostería de Tin Delgado, allá en Ibarra. Fue hace unos 2, 3 años. Fue lindo el reencuentro también con ellos. Entonces, siempre quedará el recuerdo eso, ¿no? La primera vez fue la mejor. Y posteriormente el viaje al continente asiático, lo que ya fue el mundial, ser parte de esa plantilla que va al primer mundial, ¿cómo fueron esas experiencias? Claro, venía la clasificación, luego venía la lista, ¿no? Y la lista solo eran 23 y me acuerdo que habíamos estado siquiera unos 30, 40 jugadores en el proceso. Pero el día de la lista, ver el apellido de uno ahí realmente es hermoso, eh, ser tomado en cuenta. Y claro, después venía el sorteo. El sorteo tuvimos a Italia, a México y a Croacia. Inclusive a mí una novia me anticipó que íbamos a jugar alguna vez contra Italia. Yo no lo podía creer, eso fue mucho antes de la clasificación, entonces después se hizo realidad. Y el día del partido del debut con Italia, yo me tomé una foto con Maldini y esa foto le di a mi novia en esa época y le dije, ve, tú dijiste que íbamos a jugar contra Italia y aquí está la foto. Entonces se hizo realidad ese sueño. A veces las mujeres tienen esa intuición, ¿no? Y hay que hacerle caso a veces a esa intuición. Juan Carlos,
¿Cómo ves la selección actual? Recién se acaban unas fechas de eliminatorias, una triple fecha. ¿Cómo ves tú al equipo de Gustavo Alfaro? ¿Qué perspectivas y análisis te da? Yo creo que ha hecho un gran trabajo en tan poco tiempo y con algunos errores, sí, pero realmente tenemos selección, tenemos para ilusionarnos. Creo que la juventud es un factor importante. Ahí está Plata, está Moisés Caicedo, está Pervis, está Castillo, está varios jugadores jóvenes que esperemos sigan adelante. Eh, Creo que el profesor Alfaro poco a poco tiene que ir ya encontrando el equipo. Ha habido cambios de alineaciones, cambios de sistemas de juego, pero es una selección que ilusiona, porque tiene calidad, tiene juventud, y hay que saberla guiar. Entonces estoy seguro que el profesor Alfaro hará su trabajo y si no es en esta clasificación, ojalá la próxima podamos ir al Mundial. Juan Carlos, para ir cerrando, tengo unas tres preguntas finales. Dabas varios nombres a lo largo de tu carrera sobre entrenadores que pasaron en tu trayectoria, Bataini, Polo Carrera, Paulo Massa, Milanovic y Bolillo, por dar algunos. ¿Con cuál te quedas? ¿Con cuál es el que más aprendiste? ¿Cuál es el que se te viene a la mente en ciertas circunstancias primero? Todos son importantes, ¿no? O sea, ahí está, por ejemplo, Ramón Silva, que me dio la chance de jugar. Está el profesor Sevilla también, Bataini, que me dio la cinta de capitán en el Quito, Pablo Massa, con el que quedamos campeones. Y después tuve a Blacú, Ramachotti. eh, Después llegó Dragan, y Dragan realmente fue con el que más se aprendió. Él era un estratega, y en ese tiempo ya nos quería que hagamos la presión alta. Entonces nos trabajaba mucho en eso. Él trabajaba la parte física también, sin ir al gimnasio. Fue con el que mejor me sentí en todos los sentidos, físico, técnico, táctico, mentalmente. Me sentía muy bien. Y luego, por supuesto, Maturana, el bolillo. El bolillo, sobre todo en la parte grupal, logró eso, de trascender la región, la sierra, la costa, y nos hizo unir. Eso para mí es súper importante. Y el bolillo supo manejar muy bien al equipo y realmente era como padre nuestro. Entonces, por él también jugábamos en la cancha, por él también. Creo que un entrenador tiene que llegar a eso, al corazón del jugador, y así el jugador también hasta juega por su familia y también por el entrenador. Y el bolillo logró eso, ¿no? Juan Carlos, en este fútbol moderno que estamos saliendo de una pandemia, hay innovaciones como el VAR, ciertos cambios en los reglamentos. ¿Cómo observas tú este fútbol actual? El VAR creo que es importante, pero lastimosamente las personas que lo manejan tienen que ser totalmente parciales, imparciales, perdón, y tienen que saberlo manejar bien. Cuando hay alguna duda, tienen que llamar al central y hacerle ver. Ayer contra Uruguay hubieron dos jugadas muy dudosas y no lo revisaron, entonces eso genera dudas. El VAR, como en sí, la computadora no falla, la revisión de las imágenes no falla, el que falla es el que la analiza. Entonces el VAR, bien utilizado, es una buena herramienta. Y de ahí, por ejemplo, este chip que tiene la pelota, a ver si pasa la línea de meta, es correcto también. Entonces, la tecnología a servicio del deporte, a servicio del hombre, está bien. Cuando es mal utilizada la tecnología, claro, ya depende del hombre, ¿no? Por ejemplo, los celulares son importantes, nos pueden ahorrar mucho, mucho tiempo, nos pueden ahorrar inclusive una llamada de emergencia, te pueden salvar la vida, pero el celular mal usado, las redes sociales, por ejemplo, si son mal usadas, esto te genera estrés, te genera peleas. Entonces hay que tener inteligencia para usar la tecnología, y creo que en el fútbol también es lo mismo. Las dos últimas, Juan Carlos. ¿A qué se dedica actualmente Juan Carlos Burbano? Yo trabajo con niños ya hace bastante tiempo. Soy director de la escuela del Quito Tennis y Golf Club, allá en el condado. Entonces trabajamos con niños y niñas. Tenemos alrededor de unos 30, 40 niños y niñas que juegan muy bien al fútbol. Entonces, trabajando con ellos. Y también, bueno, estoy trabajando en Radio La Red en las mañanas, comentando un poco de fútbol. Juan Carlos, la última. ¿Qué es para ti el fútbol? Es una forma de vida, es una escuela de vida. A veces en el fútbol aprendes cosas que ni en el hogar, ni en el colegio tú puedes aprender. Valores, por ejemplo, como ser paciente en el fútbol. Si no eres paciente, si no eres buen suplente, no puedes ser buen titular. Constante también, porque tienes que entrenarte todos los días, tienes que
tener paciencia y constancia. Esos dos valores son claves. Ser grato también, por ejemplo, con las personas que te dieron una mano, con tus entrenadores, tus compañeros. Periodismo también. Eh, tener los pies sobre la tierra también, ser humilde, ¿no? O sea, cuando ganas, no sentirte más que otro, y cuando pierdes tampoco bajonearte. Entonces te enseña mucho, te forma el carácter. Esos momentos en los cuales yo era suplente, en los cuales también no podía entrar al grupo, siempre los recuerdo y aparte se los agradezco porque ahí uno se formó, se templó el carácter. Entonces el fútbol es una escuela de vida y aparte esta profesión te paga. O sea, aparte de permitirte jugar al fútbol, que es lo que amas, te pagan. Entonces es una profesión hermosa, pero hay que saberla dignificar, hay que saberla llevar y si le das todo al fútbol, el fútbol te devuelve el doble, el triple. O sea, a mí me devolvió estar en la selección y en el mundial. Yo nunca me esperé eso. Realmente a los niños y jóvenes que se quieran dedicar a esto, al fútbol, que lo hagan con amor y que le den todo al fútbol. ¿Qué es darle todo? Es descansar bien, alimentarte bien, no tomar, no fumar, no trasnochar. Y estoy seguro que les va a dar muchísimo de recompensas. Entonces, eso puedo decir del fútbol. Juan Carlos, perdón, ahora sí la última que se me viene a la cabeza. Jugadores como tú, quiteños, se me viene a la mente también por ahí Danilo Saniego, quizás Polo Carrera, que también estuvo en algún momento aquí en Tercer Fútbol. ¿Por qué ya no vemos jugadores quiteños como tú, como los ejemplos que te doy en el fútbol actual, en nuestro campeonato, en la selección? Yo creo que los entrenadores tienen que quedarse también con jugadores de acá. A veces cuando uno ve la sub-12 hay jugadores de Quito, pero vas a la sub-14, a la sub-16, ya se van quedando. Entonces a veces viene gente de otras provincias y son escogidos. A veces los entrenadores piensan que tal vez por tener necesidad económica, el jugador le va a hacer caso. Le va a hacer caso en todo al entrenador. Entonces hay esa hambre de jugar al fútbol por necesidad. Pero también hay otro tipo de hambre, que es el hambre de gloria. Y tal vez un jugador quiteño no tiene necesidades económicas, pero solo quiere jugar al fútbol por esa hambre de gloria. Y ese jugador también le va a hacer caso en todo, porque tiene la hambre de conseguir esa gloria interna, ¿no? Entonces, los entrenadores tienen que saber escoger también y darle la oportunidad al quiteño, darle la oportunidad al niño joven de clase media, de por qué no también una clase media, media alta. Pero claro, ese chico también cuando entra al grupo tiene que saberse ganar la estima de los otros, ¿no? Y también tiene que saber aguantar, porque a veces hay compañeros que te quieren hacer despechar y te pegan una patadita de más, te empujan, te molestan, hasta te hacen bullying. Entonces ahí se ve también el carácter de esa persona, ¿no? Si que aguanta y tiene toda la pasión por el fútbol, capaz que aguanta y triunfa. Y después de estos jugadores mismo te devuelven la confianza, dándote una confianza de líder, tal vez la cita de capitán. Entonces a muchos les ha pasado eso. A Saritama le pasó, a Samaniego le pasó, a mí me pasó. Entonces hay que saber llevar bien a esos chicos también que tal vez no han tenido esa necesidad económica. Te topas con gente que sí, entonces hay que saber integrar eso. Juan Carlos Burbano en Tercer Fútbol. Juan Carlos, muchas gracias, que no sea la última charla que tengamos aquí. Te agradezco bastante y siempre bienvenido. Muchas gracias también, Martín. Un abrazo, a las órdenes. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo. Nos vemos.